Listo. Aleluya. Bendecimos al Señor por este día precioso en que nos permite estar aquí en esta reunión como iglesia. Los santos de Lauderhill, en el sur de la Florida, le dan una cordial bienvenida a los que nos puedan sintonizar a través de la internet. Amén, hermano. Un saludo para todos los que puedan, por la gracia de Dios, recibir este mensaje. Deseamos con todo nuestro corazón que sea de mucha edificación. Si tú nos sintonizas en la casa, en el trabajo, en cualquier parte del mundo donde estés, en la internet, en la red, que la gracia y el favor de Dios esté contigo, con tu familia, y que Dios te sacie en este día. Amén, amados. Amén. Aleluya. Hoy queremos hablar sobre el tema. No voy a predicar una serie, voy a predicar un solo tema hoy. Y mi esposa, desde que me pregunte, me dice, ¿de qué va a predicar? Ayer me dijo ella, ¿y está listo? ¿Sabe de qué va a predicar? Y le digo, la verdad es que no sé de qué voy a predicar mañana. Es que no es fácil. Le aseguro, ella me está diciendo, lo entiendo ahora. Qué bueno que me está entendiendo. Pero siempre el buen soldado está preparado para, ¿entiendes? Para los momentos de entrar en una acción. Entonces anoche mismo me acosté porque he estado cansado estos días. Y anoche realmente quería ir a descansar porque el cuerpo me reclamaba descanso, porque he trabajado mucho. Pero estando anoche entre el aspecto del adormitamiento y todo, me despertaba y me dormía y me volvía a despertar. Y preguntaba, Señor, dame algo. No es que no tenga, yo tengo. El problema es que, Señor, ¿qué puedo yo hablarle a esta gente mañana? Y estaba pensando, y Dios me dio algo. Pero ya día también esto me lo ha dado. Lo que pasa es que me lo trajo a la mente. Y empecé a armar. En la mañana me levanté y ya está. O sea que lo que le voy a dar es fresquecito. ¿Usted no olió ahí el arroz? No sé si tuvo olor como arroz. Ya se pasó, ¿no? Porque ya se consumió. Pero cuando estaba aquí en la alabanza, sentí un olor al arroz, hermano. Bueno, así viene el mensaje de hoy. Un arroz como un arroz, un mensaje como un arroz integral fresquecito. Aleluya. Y le he puesto como tema la intrepidez del valiente. Le preguntaba a mi hijo, búsqueme la palabra, el concepto de la palabra intrepidez. Intrépido. Y da a conocer el significado de esta palabra. Uno que no tiene miedo, que es valiente, que no se raja con nada. Y tiene que ver con ser osado, osadía, valentía, no cobardía. La palabra de Dios nos dice que el reino de Dios lo arrebatan los violentos. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos espirituales lo arrebatan. Los violentos son los valientes. ¿Sabe que las cosas de Dios, para las cosas de Dios se necesita valentía? Amén. ¿Lo sabía usted? ¿Sabe usted que para retener y estar en las cosas de Dios, en los caminos de Dios, se necesita no cobardía? Amén. ¿Sabe que la Biblia dice que los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos? Amén. ¿Ah? Dígale al brother, dígale, aquí no hay cobarde. Están en Júpiter. Allá, en el planeta más largo de nuestro planeta. Intrépidos. Amén, amados. Dígale, aquí hay intrépidos. Valientes. Y le enseñó cómo le pongo el mensaje. Y entonces entendí algo. La intrepidez del valiente. Vámonos al primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23. Vámonos a sentar bases, como dicen. Vamos a introducirnos. Y comenzamos con el ejemplo que yo veo en la vida y la experiencia de este hombre precioso, que aunque tuvo sus bajones, pero supo ganar con intrepidez, con valentía, sostener el testimonio de Dios como un hombre valiente. Y me refiero a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Comenzaremos en el 8 y desarrollaremos hasta el 17. Vamos a ver. Y vamos a resumir unos cuantos versículos de ese párrafo que vamos a leer. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Traiga su Biblia. Traiga su Biblia a la iglesia, a la reunión.
Y es algo, amados hermanos, que me llama la atención y quiero relacionarlo con este tema, la intrepidez del valiente. Y la verdad, amados hermanos, que en los más cerca de 30 años de estar en el Evangelio, me estoy dando cuenta cada día que la vida espiritual se necesita de valentía, no de cobardes. Cuando vienen los momentos de desesperación, de debilidad, de prueba, amados hermanos, puede venir el desánimo, y el desánimo te puede acobardar. El desánimo te puede quitar la fe, y en vez de estimularte para seguir adelante, en ese bajón de ánimo, tu alma decae, te sientes cansado y quieres tirarlo todo. Pero Dios no necesita esta clase de gente. No la necesita, ¿sabe por qué? Porque Él mismo probó que verdaderamente no es cobarde. Si hay uno que es valiente de valiente, se llama Jesucristo. Y lo comprobó, con palabras y con hechos. Hay un dicho en Latinoamérica que dice, ¿verdad? No, yo soy de los hombres machos. El mero mero. Porque el aspecto del machismo existe, ¿verdad? Supuestamente eso es una forma de dar a conocer la valentía de la hombría. El borrachito, ¿verdad? Con sus tapis es más valiente que cualquier cosa, pero cuando tiene sus... En Honduras había un dicho que dice, porque a los hondureños le dicen catrachos, y entonces en la canción que arregla, ¿verdad? Una canción de la cultura hondureña, como el pueblo hondureño le llaman los catrachos, dice, no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo. Y yo le pongo una X de Señor, yo no soy de eso. Porque con Cristo no vale valentía ni cuestión de machismo, no vale. Pero sí necesita los valientes espirituales. Leamos lo que aconteció aquí en esta parte del ejemplo de David y diga conmigo, y sus hombres valientes. Diga conmigo, los valientes de David. Y para introducirme quiero decirle que este hombre tenía un grupo. Escúcheme, antes de introducirme a leerla, esta parte, le quiero explicar cuáles eran las características de estos hombres. Estos hombres que Dios, escúcheme, que Dios le había permitido tener y seguir y servir a David, la característica en principio es que eran hombres como que habían sido desechados por la sociedad. Pero de una u otra manera Dios se las arregla y les da gracia y se los trae a David. Y se convierten en los líderes de David. Una palabrita de David, una ordenanza de David, una señal de David. Y esos tipos estaban así. ¿Qué es lo que tú quieres? Habla. Vamos. Eran así, arrebatados. No eran cobardes. Las características de esos hombres, a mí me admira, hermano. Me admira y me asombra. A tal grado de que si Dios no se los controla, eran hasta un peligro para David. Pero la gracia de Dios en el ungido estaba con él y con ellos. Y esos hombres eran hombres eficaces, fieles, valientes y leales. Y eso es lo que quiero decirle. En sus almas dice que eran de un alma amargada. En cierto aspecto eran hombres que habían tenido problemas familiares, problemas en la sociedad. Y al final vinieron a ser prácticamente del grupo de los valientes y del ejército de David. Aquí David en esta parte todavía no era rey, pero sí ya era ungido, ya había sido llamado por Dios. David prácticamente andaba huyendo de Saúl, pero ya tenía sus valientes. Estamos hablando de un grupo como de 600 hombres. Pero de entre esos 600 hombres había un grupo de 30 valientes. Y dentro de esos 30 habían 3 que eran de los más eficaces de ese grupo. Pastor, ¿y por qué está predicando? Es que esto es importante entender, para que usted conozca la eficacia de lo que Cristo hizo en esta tierra cuando está en el cuerpo con respecto a usted y a mí. Leamos lo que pasó aquí. ¿Lo tenemos ahí? Versículo 7. Dijimos 7, ¿verdad? Del 8 al 17. Segundo libro de Samuel 23. Dice,
23:8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató ¿a quién? ¿Cuántos mató? 800 hombres. ¿Usted cree que un cobarde va a hacer eso? En ese momento, ese era uno de los principales dentro de los 30, porque habían tres, habían 30 que eran con los que contaba David para todo, dirigían a todo el grupo. Dice, principal de los capitanes, este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión, él solo. Sigamos. 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a quienes. Recuerden que los filisteos eran unos, eran varios, pero este fue uno de los pueblos que más guerra le dio a Israel, a David, a Saúl y a todo el mundo. Siempre estuvieron ahí, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Sigamos el 10. Este hijo de Dodo, dice, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y mire esto, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Un solo hombre. Miren si Dios estaba con esta gente y la clase de agallaje, de intrépido que era y de valiente. Que este hombre después de la batalla dice, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó su espada pegada a la mano. O sea, me imagina que este hombre después de la batalla le hizo así, abrió la mano y la espada siempre estaba pegada. Eso significa que Dios estaba orando. Note algo, que lo que estamos leyendo dice que el Señor les daba la victoria. Eso es importante. ¿Me está entendiendo? Porque aquí está el promedio de la victoria que Dios te puede dar a ti, si no te acobardas en nada. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Dice, versículo 11. Después de este fue Sama, este es el tercero ya, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Versículo 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. ¿A través de quién? De él, de Sama. Y 3 de los 30 jefes descendieron, y aquí es donde quiero que me le ponga atención. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Quiero que le ponga atención a esto que estamos leyendo. 15. Y David dijo con vehemencia. ¿Cómo es que dijo David? ¿Con qué? ¿Usted sabe lo que es vehemencia? ¿Más o menos sabe lo que es vehemencia? ¿Cuánto sabe lo que es vehemencia? Con alabanza. Con vehemencia. Cuando usted pide algo con vehemencia, ¿cómo es que lo está pidiendo? ¿Ah? Con énfasis, con ruego, ¿con qué? Con deseo, con pasión, con necesidad, con ansiedad de obtener aquello. Vehemencia. Estaba anhelando. Dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? La pregunta es, ¿dónde estaba el pozo? Junto a la puerta. ¿A dónde estaba el pozo? Junto a la puerta. ¿Pero a dónde estaba? ¿A dónde estaba Belén? Ahora, ¿quiénes estaban en Belén? ¿David o los filisteos? O sea que David no estaba precisamente en el pozo. No tenía libertad para entrar ahí. Pero note lo que pasó. Él tiene un deseo, y lo está pidiendo con anhelo, con pasión, con vehemencia. ¿Quién me diera a beber del agua, ¿verdad?, del pozo de Belén que está junto a la puerta? 16. Entonces los 3, diga conmigo, los 3 valientes, los 3 interrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron
y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó. ¿Para quién? Y dijo: lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Cuántos habían leído esta historia? Levante la mano. Nadie la había leído. Yo sí la veo. Usted va a poner, pastor, ¿por qué le puso ahí la intrepidez del valiente y usted comenzó con esto? Porque aquí es el ejemplo y la base para que usted me va a entender sobre lo que Cristo hizo. Porque aquí estamos viendo el ejemplo de un hombre que, aunque todavía no era rey, ya había sido llamado por Dios y era el ungido de Dios. ¿Me refiero a quién? A David. Y este Dios le permitió que se rodeara de hombres no cobardes, sino valientes. Y habían 30 que eran buenos de verdad. Y dentro de esos 30 habían 3 que no esperaban que David repitiera 2 veces las cosas. Y ellos ya estaban alzando vuelo. Eran aviones de jet rápido. Eran mecha corta para hacer las cosas. No andaban diciendo, oye, ¿quieres hacerlo? No, ellos no andan esperando. Cuando escucharon a David, porque note que David no está especificando, fulano es tal, fulano es tal. Ustedes que son los más valientes, ¿me pueden ir a traer un vasito de agua? Tengo un gran deseo. Recuerden que David andaba en el desierto huyendo de David, en vez de Samuel. O sea que la cuestión no era fácil. ¿Dónde estaba él? En una cueva llamada Adulán, en el desierto. Él simplemente expresó: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Pero él lo expresó, no especificó, ni llamó a fulano de tal, ¿pueden ir a buscarme? No. Simplemente esos 3 oyeron la expresión de David y volaron. Cuando acuerda, David ya tenía el agua ahí. Va, aquí está el agua. Chacho, ¿pero a qué hora hicieron esto? Ahora, ¿cuál es la introducción de este mensaje? Cuando ellos regresaron con el agua, ¿qué es lo que hace David? Se asustó David, sí, se asustó, pero el agua estaba ahí. Y no la quiso beber. La expresión me gusta. Vamos a volverlo a leer. Versículo anterior, el 15. Y David dijo, no, el después. El 17 creo que es. Al final, 17, brother. Lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. Mire la pregunta: ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. La pregunta es, ¿por qué él dice: he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro? ¿Por qué dice: he de beber yo la sangre y no el agua? Porque el agua estaba en las manos de David, pero a costo de exponer la vida de ellos, porque entraron al campamento del enemigo. Los filisteos fue uno de los pueblos más aguerridos y más malos de verdad, que no tenían piedad de nadie. Cuando mataban, es que mataban y punto. No valía ruego. Estos 3 hombres no esperaron que David se lo expresara específicamente. Ellos volaron y fueron. Se metieron entre los filisteos, sacaron el agua y regresaron y le dieron el agua a David. Se pusieron. Eso significa que el agua para David no representaba simplemente un líquido, representaba la sangre de ellos. En otras palabras, la vida de ellos. Por eso David dijo: no, ¿cómo he de beber yo la sangre de estos valientes, de estos varones que fueron con peligro de su vida? Ahora, note algo muy precioso que David hizo. ¿Me está poniendo atención, hermano? Esto es importante. Le dije yo que es un mensaje fresco. Sí, es un mensaje fresco. Note que David no la quiso beber, pero no la botó tampoco. Usted sabe que ustedes me han ofrecido: pastor, aquí estamos y vamos a meterle mano a esta obra con lo que podamos. ¿Cree usted que voy a rechazar eso?
Es probable que usted ofrezca algo en lo cual yo no necesite en el momento, pero no lo voy a botar, se lo voy a guardar y se lo voy a ofrecer a alguien. David dijo, no merezco yo mismo beber la sangre de estos varones que expusieron su propia vida, pero haré algo, se la derramó, dice que la derramó en tierra, pero ese aspecto de derramar en la tierra era que se la estaba dedicando ¿a quién? A Dios, como una ofrenda. Tú la mereces más que yo. Aleluya. ¿Aló? Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Sí, Señor. Esto es importante, porque el aspecto de las relaciones hay que saberlo valorizar. Lo que Dios quiere darte y te puede dar a través de muchas otras personas, hay que ser sabio también y entendido. David simplemente expresó un día, es como que él dice, ay, tengo gran hambre, ¿cómo quisiera yo un cafecito de Dunkin' Donuts? Y viene alguien por ahí y se va a y yo no tiene nada. Pastor, aquí está, mire, muchacho, pero si simplemente yo que expresé algo. No, pastor, usted no bromee conmigo, pastor, porque yo le dije que aquí estoy para servir. ¿Entiende? Amén, sí, Señor. Amén. ¿Cree usted que Dios necesita gente intrépida? En la obra de Dios se necesita gente intrépida, hermano. Mucho, mucho. Con los cobardes no se lleva la obra de Dios. Es con los valientes, es con los violentos, no con los que se acobardan, no con los que dudan, y no con los que creen. Dios está con los creyentes, hermano. Esos son los valientes de Dios. Señor. Amén. ¿Usted cree que David era cobarde? No, hermano, ese tipo era valiente. Ese le rompía las quejas a osos, a leones. Lógico, estaba la unción del Señor. Quiero decir una cosa, que detrás de toda esta escena, el que da la victoria a esta clase de personajes es Dios. Porque dice, y Dios les daba gran victoria. La victoria la honra y la gloria no se le daban a ellos, sino que la recibía toda la nación de Israel. Porque dice, y Dios le daba gran victoria a la nación de Israel a través de este y de este, o con lo que hacía. El uno mató 800. El otro peleó con los filisteos hasta que la mano se cansó y la espada le quedó pegada. El otro, los mismos filisteos querían arrebatarle un terreno lleno de lentejas. Bueno, son ricas las lentejas. Y vino ese tipo y se paró. Aquí no va a entrar ningún filisteo. Aleluya. Y defendió el terreno. Gloria a Dios. Diga, pastor, yo estoy dispuesto a defender. Aleluya. Cada día estoy aprendiendo que debo de aprender a defender Amén. la causa de Cristo en y a través de mi vida. Amén. Porque eso es lo que realmente Dios te ha dado. Dios ha derramado vida a través de Jesús. Amén. Y algunas veces no entendemos el valor de lo que Cristo hizo. Aquí habían 3 valientes, amados hermanos, que irrumpieron en el campamento de los filisteos. Simplemente porque aquel que todavía no era rey, pero ellos entendían que era el ungido del Señor, simplemente expresó con vehemencia, tengo ganas de echarme un trago de agua del pozo que está en Belén. David sabía que un día iba a reinar sobre Belén. David sabía que un día Belén les pertenecía a ellos como Israel, porque Dios se lo había dado. Pero mientras él no estaba como rey, aunque era ungido, él sabía que mientras tanto en ese terreno no estaban ellos, estaban gobernando el enemigo. Sin embargo, al enemigo se entró y le arrebataron lo que era de Dios. Aleluya. Gloria. ¿Cuánto están dispuestos a arrebatar las cosas en esta ciudad? Por fe. A mí me gusta Martica. Martica es intrépida, es osada. Ella abre la boca y le predica de Cristo como sea, a tiempo y fuera de tiempo, y la gloria para el Señor, porque eso es una muerte de día, pero lo hace. Aquí hay muchas personas que han venido, y con ella, con su hija. Bendigo el negocio de ellas, ¿sabes por qué? Porque en el negocio de ellas, no solamente es el negocio de ellas, el negocio es del Señor. Amén. Así va a comenzar ahora un negocio. Acuérdense que la actividad y la realidad quizás es algo que se refiere al negocio dentro de la bendición de Dios, pero en el fondo, el verdadero fondo es que usted en esta actividad glorifique a Dios y hable de Cristo a la gente, para que a través de esa empresa usted promueva el reino de los cielos. Esos son los valientes que no callan. No, pastor, si yo soy espiritual hasta que veo esta reunión. No, aquí no está la iglesia, esta es una reunión de iglesia. La iglesia está en todas partes. Los valientes están en todas partes. Los valientes abren su boca para predicar y testificar de que Cristo es real y es vivo. Y llevan el agua de vida, que es Cristo mismo. Aquí le trajeron el agua de vida, estos valientes, a David. David dijo, no, yo no soy digno de dar, pero se la voy a dar al que lo merece todo. Aleluya. Al Señor. Todo cuanto usted reciba o haga, siempre sea para la gloria de Dios. Señor, amén. Nunca se olvide de eso.
Y el favor y la gracia de Dios estará con ustedes. Se lo aseguro. Como dicen los cubanos, póngale el cuño. Que eso sí es. Bueno, esta es la introducción. Ahora vamos a lo que venimos. Si entre el linaje humano, en el aspecto humano físico, hubieron 3 de entre los 30 en los 600 que rodean a David, que interrumpieron, que fueron y se metieron entre los filisteos y sacaron el agua y le concedieron, escúcheme, y le concedieron el deseo a la vida de David, hay uno que en el universo, hermano, todo lo creó, todo lo hizo, pero hubo alguien que se infiltró para dañar el campo que le pertenece a él. La humanidad tiene un enemigo que se llama Satanás. Este maneja el sistema y el pecado que trata de gobernar nuestras vidas y apartarnos de Dios. ¿Por qué me introduje como ejemplo de estos 3? Porque si en estos 3 tenemos un ejemplo de cómo se pelea las batallas del Señor y cómo podemos obtener la victoria de parte de Dios, imagínense aquel que siendo el mismo Dios vino a hacerse cargo y nos dio la victoria. Y vino a interrumpir en el campo del enemigo como debe de ser para salvarte a ti y a mí. Ese es el verdadero valiente. Por eso le puse la intrepidez del valiente. Note que no le puse la intrepidez de los valientes de David, sino la intrepidez del valiente, porque sobre los valientes hay uno que es valiente de verdad, y su nombre es Jesús. ¿Está entendiendo? Espero que este mensaje nunca se le olvide. Y cuando vengan un momento de flojera física, emocional y espiritual, usted le dé la patada al diablo. Sí, sí. Y también se la dé usted mismo, porque hay veces que es usted mismo, en su autoestima, en su complejidad, en muchas cosas que se raja y él no quiere seguir adelante. No, hermano, diga conmigo, el reino de los cielos, los violentos lo arrebatan. Valientes espirituales significan violentos. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? Ahora yo quiero que anotemos lo que Jesús hizo. Mateo capítulo 27, 45-54 los versículos. Mateo 27. Ahí me faltan 5 cosas más que las voy a resumir en este mensaje. 5 cosas más. La siguiente, la segunda, después de lo que acabamos de poner como ejemplo de David y sus valientes y lo que hicieron al deseo de David, veamos lo que Jesús hizo. Y aquí tenemos, aunque los evangelios nos presentan la escena cuando Jesús estaba muriendo, me gusta que entendamos en este mensaje lo que la experiencia de aquel que le pusieron aún en... ¿Hay algún problema por ahí? Vamos, no sé, mi hijo, ahorita no sé si es que el otro lado están ahí usando algo ahí. Me están interrumpiendo. Hay algo muy importante que debemos de entender, que aunque al Señor Jesús le habían puesto el rótulo de Rey de los Judíos, no estaban equivocados. Pero notamos algo de lo que aconteció en la escena del Calvario. Y esto es muy importante porque esto es de ser valiente, esto es de ser intrépido. ¿Lo tenemos todo ahí? A ver, 27, Mateo 27, ¿lo tenemos ahí? 45 hasta el 54, vamos a leer. Si me lo puede poner en la pantalla. Si no, le entramos acá. Ok. Y esto se refiere a la muerte de Jesús y el proceso de lo que sucedió, de los acontecimientos mientras Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Note lo que aconteció. Y quiero que ponga mucha atención a esto. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué es lo que hubo? Tinieblas. Lucas dice, ¿verdad? Le añade un poco, y desde la hora sexta hubo tinieblas, y Lucas añade, y el sol completamente se oscureció. En otras palabras, dejó de dar luz. Estamos hablando, mire qué es lo que rodeó el proceso de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Número 1. Hubieron tinieblas desde la hora sexta hasta la novena. 3 horas donde el planeta completo se oscureció. No el lugar donde solamente Jesús estaba muriendo. No solamente el Calvario. No solamente Jerusalén. No.
cuando él estaba muriendo, uno de los eventos importantes que nos atestiguan que era realmente el Hijo de Dios muriendo en esa cruz, en su cuerpo, en su carne, para salvarte a usted como el verdadero valiente, es que hubo tinieblas. Todo el planeta quedó oscuro. Diga conmigo, todo el planeta está en oscuridad. ¿Por qué hay luz en el planeta? Mientras el sol, los rayos del sol alcancen el planeta, hay luz. Pero ahí dice, ¿verdad?, que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la novena. 3 horas en que el sol dejó de dar su luz. La tierra quedó oscura totalmente. Note esto. 46. Cerca de la hora novena, ya la hora de donde estaba ya, como dicen, la consumación de los hechos del valiente, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí. Marcos lo menciona como Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se sintió el Señor. No es que el Padre lo abandonó, pero él se sintió desamparado. ¿Sabe por qué? Porque toda la carga de la culpabilidad y del pecado suyo y mío estaban recayendo en él. Pero no solamente la carga del pecado suyo y mío, de los que estaban haciendo en aquel tiempo y aún de los que están haciendo hasta el último momento en este día. No, sino el ataque del mismo de Satanás, del imperio de las tinieblas y del mal y de los demonios. El ataque, la furia satánica estaba cayendo sobre ese ser también. Por naturaleza santa, divina, Dios no puede ver, ni mucho menos participar en el mal. No lo hace, porque Él es santo. Y el pecado no tiene nada que ver con su naturaleza. Por eso es que Él aparta un poco su vista momentáneamente sobre el cuerpo o sobre la humanidad de su Hijo. Y Él se siente desamparado, porque lo que lo envuelve a Él, así como al planeta lo está envolviendo las tinieblas, a Él también lo está envolviendo las tinieblas del mismo infierno. Pero ese valiente estaba ahí y no se acobardó por usted y por mí. Dice el 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, este está llamando a Elías. Pero no entendían. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber. Eso es parte de cumplir la profecía. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Otro dice, expiró. O sea, murió. 51. Y he aquí, quiero que note esto, porque aquí es donde viene su victoria y mi victoria. Y aquí, el velo del templo se rasgó en 2. Note algo muy importante. ¿De qué manera se rasgó o se rompió? Dice, de arriba abajo. Y la tierra tembló, el planeta completo tembló y las rocas se partieron. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Era algo desafiante lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario? La religión no le va a enseñar esto. Usted tiene que vivir y entender esto por revelación. Aquí no es por tradición ni por nada. Aquí es por palabra de Dios que usted tiene que entender esto. Lo que es la eficacia de un valiente que se dispuso a morir y a cargar todo lo que a usted lo podía destruir y llevarlo al mismo infierno. ¿Lo está entendiendo, hermano? Todo lo que aconteció. 52. Y se abrieron. El único que menciona esto y me llama la atención es Mateo. De ahí Marcos, Lucas y Juan no lo mencionan. Pero mire hasta lo que aconteció. Mateo lo dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos. O sea, no es que había sucedido la resurrección general. No, simplemente fue una pruebita de que el que estaba muriendo ahí iba a resucitar. Y el poder de la muerte iba a quedar anulado por el poder de la vida absoluta de Cristo como el valiente. Y una prueba de lo que estaba aconteciendo
aconteciendo es que sucedió que se abrieron sepulcros, tumbas, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y mira lo que aconteció, versículo 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. De ahí volvieron a aparecer como una prueba de que era el verdadero Mesías. 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas o acontecieron, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Todo, ¿por qué traigo esta parte a colación del proceso de los acontecimientos mientras él estaba muriendo y murió? Hermano, este ser precioso, cuyo nombre se nos ha revelado en Jesús, el que salva, o Emmanuel, Dios con nosotros, es el valiente de los valientes. Y aunque toda la fuerza del mismo infierno, Satanás y los demonios, principados y potestades, estaban cayéndole a ese cuerpo, la acusación y la culpabilidad de su pecado y de mi rebelión estaban ahí, y el Padre estaba enjuiciándolo, y de remate apartó su mirada y él se sintió abandonada. Mira, hermano, aunque Satanás creía que estaba buscando y encontrando una victoria, se dio una gran bofetada. Porque Jesús, el Hijo de Dios, vino como Dios. Y como los tres valientes de David se metieron en el campo filisteo, los filisteos, Jesús vino a la tierra, se metió en el campo que Adán le dio a Satanás. En el campo de la humanidad. Se metió. Y al morir en la cruz del Calvario, Satanás creía que lo estaba quebrando, que lo estaba matando, que lo estaba destruyendo. ¡Mentira! Él no se daba cuenta que ese era el principio de la victoria que Dios estaba obteniendo en Cristo y nos estaba dando a nosotros. Porque al tercer día iba a resucitar. Los acontecimientos son verídicos, créalo y entiéndalo. La tierra, el planeta se puso en tinieblas. El sol dejó de dar su resplandor. La tierra tembló, ¿sí o no? Sí, tembló. Hubieron terremotos. Quizás no como el que va a acontecer, porque se esperan más terremotos todavía. Una de las cosas a las cuales los pueblos les está temblando y los gobiernos no saben qué hacer son los terremotos. Y usted sabe bien eso, lo que acontece y las consecuencias que vienen después. Pero falta todavía más que el planeta sea jamaqueado. Falta más todavía en el juicio de Dios. Pero aquí, mientras él moría, una de las cosas que acontecieron, aparte de oscurecerse la tierra, es que tembló todo el planeta. No solamente tembló, las rocas, imagina que montañas se rajaron en todo el planeta. El planeta estaba siendo jamaqueado. ¿Qué otra cosa aconteció? Muertos que habían muerto en Cristo Jesús creyendo en Dios, se levantaron de la tumba y visitaron. Pero algo muy importante es que mientras él estaba muriendo, allí en la ciudad de Jerusalén, adentro de los muros de la ciudad, había un lugar y un edificio que se conocía con el nombre de El Templo. Y un día voy a tocar eso, pero hoy lo voy a resumir. En este lugar donde Dios había diseñado para aparecer con su presencia, mientras alguien llamado el sumo sacerdote entraba una vez al año, era lo más hermoso y de gran valor para la nación de Israel y para los judíos, para los fariseos, para los religiosos de aquel tiempo. Menospreciaron al creador del universo, y el que estaba representado en aquel edificio llamado el templo, lo menospreciaron y amaban más a la casa, el edificio. Se quedaron más con la parte física y sacaron al dueño, al habitante de la casa. Entonces era de más valor para ellos el edificio, y el que ordenó y diseñó el edificio y le dio la orden a Moisés de cómo hacerlo desde el desierto, lo menospreciaron cuando estaba en la carne. Y cuando estaba muriendo ahí en la cruz del Calvario, note que sucedió algo en este edificio, y es la parte, y es aquí el velo del templo. ¿Cuál era el velo del templo? El templo se dividía en tres aspectos, a lo que se conocía como el tabernáculo. El patio de alrededor, que era el atrio, ahí entraban las mujeres, los hombres del pueblo común.
Pero en el edificio adentro no podía entrar nadie comúnmente del pueblo, mucho menos los gentiles, mucho menos los que no eran israelitas o judíos. Y al edificio adentro estaba dividido en dos aspectos. En la primera entrada se llamaba el lugar santo. Allí, hasta ese lugar, entraban los sacerdotes y los sumos sacerdotes para ministrar de acuerdo a los ritos de la ley. Pero más adelante, en el edificio, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y estaba separado del lugar santo con una cortina. No era una pared, era una cortina, pero una cortina gruesa y pesada, hecha de diferentes formas de clases de telas, que no era así nomás. Cuando eso se cerraba, caía ahí, nadie podía entrar en ese lugar. En el lugar santísimo no había esta clase de luz, no había ni la luz que estaba en el lugar santo, porque en el lugar santo había candeleros y se encendían y se les ponían aceite de oliva machacados con perfume y se encendían, y había luz natural por los candeleros. Pero en el lugar santísimo era totalmente oscuro, no se permitía ninguna clase de luz fabricada por el hombre, ni del sol ni nada. Pero cuando en ese lugar santísimo entraba el sumo sacerdote haciendo todos los rituales que le ordenaba Dios a través de la ley, y entraba ahí, no tenía problema. Y cuando entraba ahí, eso se iluminaba, porque la gloria, en otras palabras, la presencia de Dios bajaba al lugar santísimo y él empezaba a ministrar. No sin antes derramar sangre de animales, rociarse él mismo, rociar al pueblo y rociar hacia el lugar santo, y entraba y ministraba y estaba en el tiempo. Mientras la presencia estaba ahí, él podía estar ahí. Una vez se levantaba la gloria, entonces él salía y se hacía todo lo que Dios le decía conforme a la ley, no tenía ningún problema. Pero si no hacía conforme a lo que Dios le decía, él entraba ahí y podía morir. En otras palabras, note que hasta que Cristo no había muerto, nadie, ningún ser humano tenía libre acceso a Dios directamente. Y los únicos que tenían el privilegio eran los sumos sacerdotes, a quienes Dios buscó mediante la ley en Israel. De ahí nadie podía ni siquiera acercarse a Dios. Pero cuando Cristo muere, ¿por qué estoy explicando esto? Porque esta parte se rompió de ese edificio. El velo del templo se rasgó, o sea, se rompió en dos. Note que no lo hizo de abajo hacia arriba. Cuando Jesús estaba muriendo y expiró, se rompió y la rotura comenzó desde arriba hacia abajo y quedó abierto, del lugar santo al santísimo. En otras palabras, está entendiendo que el cuerpo de Cristo, cuando fue crucificado, es el medio que Dios usó al romper el cuerpo a la humanidad de Cristo en su sacrificio. Dios estaba abriéndote camino libre a ti y a mí, para que por la gracia, en el arrepentimiento, nosotros pudiéramos entrar directamente a la presencia de Dios. ¿Quién lo abrió? ¿Un cobarde? No, no, no. Lo abrió la intrepidez del gran valiente. Por eso le puse el mensaje, la intrepidez del valiente, porque solamente hay uno que es intrépido de verdad y que llenaba los requisitos del Padre, y es el Hijo. Y no le tuvo miedo al diablo, porque ya va a ver lo que hizo con respecto al diablo. ¿Por qué traje a colación esto? Porque allí en la cruz, a través de su muerte, es que te dio la victoria a ti y a mí. Y abofeteó al diablo y a los demonios. Ahí venció la muerte. Porque al tercer día, en esos dos o tres días que estuvo el cuerpo sepultado ahí, metido, envuelto en sábana en la cueva, no se pudrió, no agarró gusanos. Al tercer día, ese cuerpo desapareció, lo consumió la gloria y la vida de Dios, y la muerte fue vencida. Aleluya. Esto solamente un valiente lo puede hacer. Y no para conceder su propio deseo, sino el anhelo del ansia de ser salvo que un alma humana tiene. David dijo: ¿quién me diera a beber del pozo de Belén que esté a la puerta? Y los tres valientes interrumpieron. Pero la sed tuya no te la puede calmar los tres valientes físicos. Pero hay un valiente que nos pudo haber saciado, y se llama Jesucristo. Ese es más valiente que los tres valientes de David. Porque el Señor sabía que cada uno como ser humano tiene un anhelo y un deseo de decir: ¿quién me diera a beber del agua espiritual de la vida que puede saciarme? Aleluya, solamente Jesús lo puede hacer. ¿Entró el campo del enemigo? Sí, es que el campo, el mundo,
Todavía lo sigue manejando Satanás. Pero para aquellos que hemos creído, ya Satanás no tiene arte ni parte de nosotros, porque entró un valiente y te ha saciado. Al morir en la cruz del Calvario, te ha dado la victoria. Su nombre es Jesús. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. ¿Por qué traigo esto? Porque todo eso que aconteció mientras él estaba padeciendo eso, significa, da la evidencia bíblica de que de verdad, como dijo el centurión al final, el único que reaccionó cuando vio todo lo que estaba aconteciendo. Algunos decían, cuando él decía, Elí, Elí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos decían, mira, está clamando, está llorando, está llamando a Elías para que lo libre. Sin embargo, cuando todo se consuma, queda un centurión, un soldado, que queda con la boca abierta y mira todo lo que ha acontecido y lo que ha pasado, y dice, ciertamente, esta era, otra versión dice, este era verdaderamente el justo. Pero él dice, ciertamente este era el Hijo de Dios. Se sintió culpable y dijo, ¿a quién hemos matado? No se daba cuenta que realmente tenía que ser así, porque el valiente tenía que interrumpir y con su propia vida tenía que saciarnos. Pues así, cuando aquellos valientes trajeron, amados hermanos, el agua, y David no se sintió digno, pero se la derramó al Señor. Así Jesús derramó su sangre. Mire lo que dice la siguiente cita. Búsqueme ahí, brother, rapidito, San Juan 19, 31, 37. Porque San Juan es el único que dice estas cosas. Los otros tres evangelios no dicen esto. Pero mire lo que dice ahí mismo San Juan con respecto a la muerte de Cristo. Y algo muy importante. ¿Juan qué? San Juan capítulo 19, 31 al 37. Leeremos. Lo tenemos ahí. Dice así, versículo 19, versículo 31. Capítulo 19, 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues era día de reposo, día sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Sigamos. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Se recuerda que habían dos malhechores, ¿verdad? No es cuestión de ladrón bueno y malo, no, eran malhechores. Dice, y así mismo al otro que había sido crucificado con él, porque eran dos que habían sido crucificados con Jesús. Sigamos. Mas cuando llegaron a Jesús, ¿quiénes fueron los que iban a qué cosa? Como era día de reposo y ya era tarde, note que lo que aconteció fue a la hora novena, en otras palabras, 6 de la tarde. Ya el sol estaba, ya se había prácticamente quitado, porque recuerda que estaba oscurecido. Y como era día sábado, los cuerpos de los crucificados no podían permanecer durante toda la noche y hasta el día siguiente. Tenían que ser quitados el mismo día de acuerdo a la ley. Pero si el cliente no había muerto todavía y estaba todavía moribundo, para terminarlo de matar, tenían que quebrarle las piernas. Como eran crucificados, el agonizante, mientras estaba en la cruz, podía hacer cualquier esfuerzo para mantenerse con los pies, no tanto con las manos. Pero si le quebraban las piernas, el apoyo ya no lo tenía. Entonces se tenían que bajar y entonces la sangre se derramaba más rápido y tenían que morir inmediatamente, si no habían muerto. Cuando llegaron, le quebraron las piernas a los malhechores para terminarlos de matar y quitarlos. Pero cuando llegaron a Jesús, noten, versículo 34. Pero uno de los soldados, ¿por aquí? El 33, Sí. el 33. 33, sí, ahí existe un poco. Mas cuando llegaron a Jesús, como le dieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y ahí se cumple una profecía que se decía que ninguno de sus huesos iba a ser Quebrado. tocado. Nada de su cuerpo. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado como una lanza y al instante salió dos cosas, no solamente sangre. Y agua. ¿Está entendiendo? Señor. Sangre y agua. Diga conmigo, sangre y agua. ¿Hasta dónde le dije que leyéramos? Hasta el 37, ¿verdad?
Y el que lo vio, o sea, Juan, que estaba escribiendo esto, dice, vio y da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que ustedes también, ¿qué cosa? ¿Cuántos han creído aquí? Dele gracias al Señor por estar creído a esto, hermano. Y lo ha hecho suyo. Terminamos ahí, hasta 37, 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. 37. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Ahora, qué importante es esto. Note que los valientes de David le trajeron agua a David para saciar la sed de su alma. Porque el alma entra en agonía juntamente con el cuerpo cuando hay sed o cuando hay hambre. Y si no se hace, automáticamente la persona, ¿qué cosa? Muere. David en su vehemencia pidió que se le diera agua porque estaba en el desierto. Su alma estaba sedienta. Y sus valientes fueron al campamento y le trajeron agua y se la dieron. ¿Me está entendiendo? En otras palabras, ellos concedieron el hecho de saciar la sed de David. En el mundo espiritual es una sed espiritual. David la derramó y se la dio al Señor como ofrenda, como sacrificio. Él no consideró que cuando le trajeron el agua, él no dijo, ¿verdad? ¿Cómo yo he de beber esta agua en la cual expusieron estos valientes su vida? No, él dijo, ¿cómo yo he de beber la sangre de estos varones? ¿Sabe por qué? Porque con peligro de su vida se expusieron, y para David esa sangre, esa agua era sangre, representaba la vida de ellos. Pero note aquí lo que dice el valiente de los valientes. No, amados hermanos, con sangre ajena, sino que dice que cuando llegaron a quererle quebrar las piernas, y él ya estaba muerto. Pero hubo uno de los soldados ahí que cumple la profecía y le avienta la lanza y le raja el costado y salen dos cosas. ¿Qué cosa? Sangre y agua. Diga conmigo, sangre y agua. ¿Qué es lo que representa el derramamiento de esa sangre y agua? La misma vida de Dios que está siendo derramada por usted y por mí, la cual nos limpia, nos perdona y nos justifica y nos libra del pecado. La sangre y el agua. La sangre no solamente contiene plasma, no, tiene agua y tiene otros elementos. Y eso es un símbolo de la vida de Cristo que fue derramada. David se la derramó y se la dio al Señor. Aquí Cristo, en primer lugar, la derrama por causa de que el Padre lo está juzgando. Y en segundo lugar, Cristo derrama esa sangre por usted y por mí. Él interrumpió en el campo del enemigo y nos arrebató para Dios el Padre, salvándonos por su sangre y por su agua que salió de su costado. Ahí nace la iglesia. ¿Me está entendiendo, hermano? Y esto es de gran valor. Nunca menosprecie el entendimiento del evangelio, de la palabra de Dios. Para cuando usted entiende estas cosas, gócese y alégrese y déle gracias a Dios de donde Dios te ha sacado, de la ignorancia, de la inmundicia, del aspecto de la religión, de la tradición que nos ha enseñado un montón de mentiras. Cristo, hermano, es un Cristo revelado, y la verdad de Dios se debe entender con revelación, con entendimiento. Lo que Cristo hizo verdaderamente es justo y es verdadero y viene de parte de Dios. Esto no es mentira, esto no es religión, esto no es cuento. Esta es la realidad de lo que Dios hizo con valentía, con intrepidez, para salvarte a ti y a mí. Esto es gran valor. Romanos, capítulo 5, versículo 11. Lo leemos rápido. Romanos. La vez pasada yo leí esta parte. Hoy lo vuelvo a repetir en esta prédica. Romanos 5, 6 al 11. 6 al 11. Porque Cristo, resumiendo, porque Cristo, diga conmigo, Cristo. Diga conmigo, el intrépido valiente, llamado Jesús. Diga conmigo, el intrépido valiente, llamado Jesús. Porque Cristo, el intrépido, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aleluya, sigamos ahí. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sigamos. Mas Dios, diga conmigo, mas Dios. No la religión, no, diga conmigo, mas Dios.
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, en otras palabras, no lo merecíamos. ¿Cristo qué? Diga conmigo, el intrépido, el valiente, el osado, el que no tuvo miedo, murió por mí. 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Terminamos en el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? Levante su mano y dígale. Diga conmigo, Padre, gracias porque me has reconciliado con el valiente, con Jesús, mi amado Salvador. Gracias, Señor. Aleluya. Me encanta esta parte. Se la resumo. ¿Qué es lo que dice? Cuando éramos débiles, siendo pecadores, alguien tuvo la osadía de morir por el que no lo merecía. Me gusta porque dice ahí, ¿verdad? Alguien quizás pudiera morir por el bueno. Y algunos quizás tuvieran la osadía de morir por el justo, pero morir por el malo, hermano, eso solamente Jesús lo pudo haber hecho. Tú y yo no merecíamos, pero ahora somos reconciliados por su muerte en la cruz del Calvario. ¿Me estás entendiendo, hermano? Dios nos da la reconciliación a través del valiente. Y voy resumiendo porque voy un poco rápido. Hebreos 2, 14 al 18. Espero que usted lo vaya anotando y en su casa se deleite más. Hebreos 2, 14 al 18. 2, 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿se refiere a quién? A los seres humanos con cuerpo y sangre. ¿Ok? Esto es muy importante. Aquí se refiere al linaje humano. Y sobre todo a los de Israel. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, vinieron a ser humanos, depositados en un cuerpo como usted y yo, él también participó de lo mismo. Dios se hizo humano como usted y como yo, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que quiere decir. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del cuerpo de la humanidad de Cristo? Mire, mire para que vea lo que hizo el valiente, el intrépido. Para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía al imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Diga conmigo, esto es el diablo. Eso quiere decir que Jesús, a través de su muerte en la cruz, derrotó al diablo. ¿Quién tenía y quién es el que gobernaba a través de la muerte en la humanidad antes de que Cristo no muriera? Satanás. Ahora Satanás no gobierna sobre la humanidad y sobre todo sobre los hijos de Dios. Él no puede matarte ni destruirte. Nunca. Ahora mantente firme en el propósito de Dios, eso sí, porque ya vas a ver lo que dice en otra cita bíblica que vamos a concluir ahí. Pero me encanta esto aquí, porque dice, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 15. Y librar a todos, diga conmigo, soy libre. Soy libre. Antes de que estaba, así estamos nosotros. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? Eso significa esclavitud, miedo, pavor. ¿Cuánta gente le tiene miedo a la muerte? Sí, físicamente nadie quiere morir. Pero cuando uno conoce a Cristo, sabe que Dios, aún esté el momento físicamente de partir de este mundo, Dios te va a preparar. Te va a dar la suficiente valentía. Te va a dar lo suficiente consuelo. Te va a dar la paz. Y tu aliento vas a esperar. Y yo voy a esperar tranquilo y en paz. Entrar a la nueva dimensión en victoria. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que venció al diablo, al infierno y a la misma muerte. Su nombre es Jesús. Amén. 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a quién? A los que teníamos necesidad, a los que hemos participado de carne y sangre, a los seres humanos. Los ángeles no necesitan de la redención, ellos son seres angélicos. Ellos no pecaron directamente, más sobre todo los que están en forma de fidelidad. Aquí dice que el que estaba necesitado y por quien Cristo vino a morir era por seres humanos, no por seres angélicos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. La Biblia nos dice que por la fe nosotros somos hijos de Abraham. Amén.
¿Me está entendiendo, hermano? Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo, como usted y como yo, semejante. Para venir a hacer ¿qué cosa? ¿Habrá alguien más misericordioso? El que interrumpió en el campamento del diablo te dio la victoria es misericordioso, ¿te entiende? ¿Te comprende? ¿Te ayuda? ¿Ha prometido estar contigo todos los días? Ese es Jesús. Y con más poder y gloria, porque resucitó. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuántos han sido en sus pecados perdonados, limpiados? Expiar significa eso. Denle un aplauso al Señor, porque su pecado por usted, un precio que alguien pagó. El valiente con intrepidez entró en el campamento y te dio la victoria. Termino con esto, Colosenses. Capítulo 1, versículos 12 al 16 y luego del 21 al 23. Colosenses. Un poquito atrás de Hebreos. Colosenses 1, 12 al 16 y luego del 21 al 23. Colosenses 1. ¿Tenemos ahí? 12 al 16, sí. Mire esto precioso. Colosenses es una de las cartas que me encanta, igual que Efesios, porque habla de cosas bien profundas acerca de la deidad y la naturaleza de Cristo resucitado y el Dios Todopoderoso en Cristo. Dice, con gozo. ¿Quiénes son los que deben estar con gozo dando gracias al Padre? ¿Quiénes son? Diga la mano, soy yo, porque he sido redimida. Diga, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos. ¿En qué? Sigamos. 13. El cual, aleluya, diga un aleluya. El cual nos ha librado de la potestad. ¿Quién es ese? Diga conmigo, el valiente. Él me ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos han sido trasladados del reino de Satanás al reino de Jesús? Levante su mano, gócese por eso, porque eso fue lo que hizo Cristo en la cruz, como el valiente intrépido en la cruz del Calvario. Hasta el 16. En quien tenemos redención, o sea, un pago fue dado para que no fuéramos más esclavos. Redención, ¿por qué? ¿Qué fue lo que salió cuando su costado fue abierto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el efecto de la sangre? En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 15. Él es la imagen, mire, para que vea que el valiente no es cualquiera. Aquellos tres que interrumpieron en el campamento de los filisteos para traerle agua a David, no eran cualquiera, hermano. Las características de estos tres eran los tres mejores de los 30 mejores entre los 600. Diga conmigo, yo estoy entre los mejores. No me voy a quedar entre los de abajo. No me voy a quedar entre los comunes. Voy a ser de los de excelencia. Diga conmigo, voy a ser de los de excelencia, de los valientes del Señor. ¿A dónde? A donde Dios te ha traído, hermano. En tu casa, en tu hogar. Ahí donde estás, debes de participar de lo mejor y hacerlo con excelencia. Porque ya Dios te ha dado la victoria. Jesús es el valiente. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso hay que bendecir al Señor. Aquellos entraron y le dieron la victoria y trajeron el agua y trajeron a David. Pero aquí entendemos algo, que más que aquellos tres valientes con características genuinas y que le concedieron el deseo a David, aquí hay algo más precioso en este ser. Él es la imagen del Dios invisible, o sea, lo invisible de Dios se hace visible a través de Jesús para que nosotros tuviéramos el alcance de la salvación y la reconciliación, mi hermano. Entienda esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Note, versículo dice, porque en Él, o sea, en este valiente, en Cristo, aunque murió en la cruz del Calvario y el diablo creía que lo estaba derrotando, hermano, se dio con la boca en la jeta, como dicen los hondureños. Se golpeó y se rompió los dientes del diablo, porque no entendió lo que estaba pasando y el resultado de lo que iba a pasar. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El versículo 21 al 23 quiero dejárselo ahí para que vea. Vámonos al 21 hasta el 23. Aquí se refiere
a nosotros, los redimidos. Dígale a su hermano, voltea a ver a su hermano, dígale, esto es para ti. Y dígale, y es para mí. Dígale, esto es para nosotros. Denle un aplauso al Señor. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos. ¿A dónde? Anoche hablábamos con Jesús y con Jorito de alguna experiencia que en su mentalidad ignorante y en su corazón, ¿verdad?, hicieron muchas diabluras. ¿Quién no hizo diabluras antes de venir a Cristo? Porque en tu mente y en tu corazón hacías cosas locas, ¿sí o no? Sin embargo, Dios en su paciencia y misericordia te permitió que conociera, y un día llegó la revelación de la luz de la verdad y de la vida de Cristo. Antes que lo que éramos. Y aunque ustedes también en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, o sea, malas cosas, ahora nos han reconciliado. Sigamos, 22. ¿Dónde? El intrépido valiente puso su cuerpo en sacrificio, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Aleluya. Pero mira el 23, donde termino. Sí, y aquí hay una clave. Esto es una, como dicen, es una algo que afirmación y algo que usted tiene que permanecer. Si en verdad ustedes permanecen fundados, ¿qué es estar fundado? Firme. Bien cimentado, con raíces profundas. A mí me paran los pelos la gente, hermanos, que no permanece en Cristo, que se acobardan y andan de un lugar a otro buscando cosas que nunca deben de encontrar. Cristo es la verdad. Amén. Cristo es el camino. Amén. Cristo es el valiente. No busque antes ni después de nada bueno, no lo va a encontrar. Y cuando usted ha probado a Cristo, permanezca en Cristo hasta el final. Si se sale de Cristo, usted va a tener problemas. Amén. Y no le eche la culpa al Señor al final. Por eso dije, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Y nadie viene a mí si el Padre no lo trae tampoco, por el poder del Espíritu Santo. Dice, fundados y firmes en la fe. No es la fe de la Virgencita, ni de Mahoma, ni de nada. No. Firmes en la fe de quién, diga conmigo, en la fe de Jesús. Dice Dios, porque yo voy a justificar a los que son de la fe de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios hecho carne. Olvídese de la tradición y de muchas cosas que le trajo el diablo con artimañas. Y nos mantuvo engañados por mucho tiempo en la tradición y en la cultura. Cristo es la revelación y es la verdad. Amén. Si permanecen fundados y firmes en la fe de Cristo, sin moverse de la esperanza del Evangelio, al que ustedes saben qué cosa, oído con oídos espirituales, y el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Bendecimos al Señor. Amén. Dele gracias al Señor por el Evangelio, el cual ha oído y ha creído. Consejo: permanezca firme y fundado en esa creencia y en esa fe, para que le vaya bien. Póngase en pie.